nos escucha se entere de lo que hace la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, SETEC, sería la primera inquietud. Y luego vamos a tratar otros temas que son de sumo interés justamente para lo que buscamos los ecuatorianos, el mejoramiento de la productividad, pero en base a las competencias de los empleados, los trabajadores. Ingeniera Lorena Polit, ¿qué es el SETEC y cuáles son las principales funciones? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, la SETEC es la institución encargada de promover la política pública en el ámbito de la capacitación y la certificación. Se llama Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificación Profesional. Suena un poco largo, por eso está abreviado en SETEC. Y finalmente, a raíz de este encargo, a través de un decreto, el decreto 860, y está en el Código Ingenios también la generación de este Sistema Nacional de Cualificación, lo que se hizo en la SETEC es desarrollar en un primer paso esta Agenda Nacional de Capacitación, que lo que hace es vincular al sector productivo con las necesidades también de capacitación desde el sector productivo y desde la persona. Entonces, construimos la agenda en el año 2018 y ahora estamos socializando cuáles serían los desafíos desde el 2018 hasta el 2021. Pero intermedio entre la persona, el ciudadano ecuatoriano que quiere prepararse, cualificarse, y la SETEC, existen las instituciones. Exactamente. ¿Qué pasa la relación que tiene la SETEC con las instituciones educativas, básicamente? De hecho, así como hay entidades que regulan la educación formal, lo que hace la SETEC finalmente es regular la educación no formal. Y ahí está principalmente la formación continua a través de cursos especializados y la formación por competencias laborales, que muchas veces, unida a la experiencia, lleva a un certificado de competencias laborales. La SETEC lo que hace es calificar a los operadores de capacitación, por una parte, y por otra parte reconocer a los organismos evaluadores de la conformidad, que son estos organismos los que certifican las competencias Excelente. laborales. Entonces, para ya entrar un poquito más en materia, tenemos como acción promover, es decir, la parte de objetivo es fomentar la productividad, Sí. es decir, tener empleados, trabajadores más calificados para que justamente mejore la productividad nacional, tanta falta que hace para mejorar la competitividad de nuestros productos ecuatorianos, nuestros servicios a nivel no solo interno del Ecuador, sino internacional, y ese sería el gran objetivo. Y como acciones, promover procesos de capacitación y certificación transparentes, lo he anotado acá, responsables y efectivos de reconocimiento de las competencias del talento humano del país. ¿Cuáles son, por decir así, las carreras que más ustedes estarían de alguna manera apoyando en las calificaciones? Porque me acaba de decir que no solo vendría a ser una educación formal, sino también, ¿cuál? ¿La informal la podemos llamar? De hecho, claro, nosotros le decimos que nosotros regulamos la educación no formal, porque el conocimiento se vuelve obsoleto en muy poco tiempo, entonces uno puede tener inclusive un título, pero tiene que seguirse formando. Actualizándose. Exactamente. Entonces, ¿y eso cómo lo hace? A través de cursos. ¿Quiénes dan esos cursos? Los operadores de capacitación. Y esos operadores tienen que cumplir con ciertos estándares de calidad para realmente cumplir con las expectativas del usuario final. Y esos estándares los regula la SETEC. Para poner un ejemplo muy puntual y que la ciudadanía se incorpore y se entusiasme justamente por este tipo de actividades que ustedes están implementando, ingeniera Lorena Polit. Por ejemplo, un electricista. Tenemos un tecnólogo eléctrico que hace X años se graduó en un colegio técnico, Simón Bolívar, por ejemplo. Supongamos que fue el año 1980. ¿Qué ha pasado desde el año 80 hasta la fecha en materia de capacitación? Bueno, de hecho... En esa profesión. Claro, de hecho, digamos que lo usual tampoco es tener un título de electricista. Entonces, lo que pasa desde la SETEC es que promovemos que no necesariamente los que tienen el título, pero los que no... los técnicos que salieron del colegio que técnico. No, exacto. Puede ser alguien, un asistente que aprendió a instalar medidores, instalar un foco, en fin. Ya, conversemos de él. Por ejemplo, a nivel internacional, lo que se ha generado es que haya, no solo en el Ecuador, ¿no? Esto de hecho es un gran avance en el Ecuador, que exista un sistema nacional de cualificación profesional, porque lo que busca es que aquella persona que no tuvo una titulación y que tiene la experiencia suficiente
para poder reconocer su experiencia, sea certificado y que ese certificado esté avalado por el CENESID. ¿Podríamos ahí incluir un albañil que aprendió a construir una casa viendo, practicando, no tiene título? Sí. ¿Se lo puede incluir ahí? Ellos son, de hecho, muchas veces es su primer título, este certificado. En el tema de maestro de obra, algo así. En tema de construcción tenemos algunos perfiles desarrollados. La CETEC lo que busca es desarrollar perfiles que tengan una necesidad desde el punto de vista del empresario y además una necesidad de reconocimiento desde el punto de vista del trabajador. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente ahora en el metro, en el tema del metro. Certificamos, el SECAP fue el que hizo un convenio con la empresa que hizo el metro en Quito y certificaron a los albañiles, a los que construyeron el metro, porque es gente que tuvo experiencia, que además fue capacitada por mucho tiempo en técnicas específicas de construcción y que desarrollaron además la expertise durante el proceso de construcción del metro de Quito. Y ellos fueron certificados, por ejemplo, de acuerdo a los perfiles desarrollados por la CETEC. Es que se le da un papel, un certificado, pero previo, me imagino, algún examen. A una evaluación teórica práctica. Claro. Estoy viendo acá en el boletín de prensa que ustedes inclusive han trabajado con la Comisión de Tránsito del Ecuador. Sí. Cuéntenos esta experiencia. De hecho, con la Comisión de Tránsito, ellos nos pidieron poder calificar a su personal, digamos, desde el punto de vista de agentes de tránsito, y ahí nos pidieron que desde el mes de noviembre trabajemos en la elaboración de algunos perfiles. Entonces, la CETEC, en conjunto con expertos en el tema de tránsito, principalmente, elaboramos 7 perfiles: operación de rescate vehicular, también el de operaciones de control de transporte público y comercial, operaciones de investigación en accidentes de tránsito, en control de tránsito, en investigación de asuntos internos, en escolta motorizada de dignatarios y señalética vial. ¿Qué buscaban ellos? Que las personas que efectivamente adquieran experiencia en estos temas puedan además reconocer esa experiencia a través de su certificado. Ahora, vamos a una forma también específica. En este momento seguro nos están escuchando empresarios y de pronto tienen operadores de máquinas, en fin, que han ido aprendiendo paulatinamente. Pero la productividad, que es lo que debe buscar el empresario, todavía está pendiente cuando quizás su empleado no está del todo 100% preparado. ¿Cómo hace para recurrir a ustedes y buscar justamente esa certificación o una forma de mejor capacitación? De hecho, lo que buscamos es, nosotros tenemos inclusive conglomerado en la base de datos cuáles son los operadores de capacitación que forman en distintas temáticas. Entonces, estos operadores cumplen con estándares de calidad para que el personal de estos empleadores pueda formarse en una forma continua y generar mayor expertise desde el punto de vista de nuevas herramientas, por ejemplo, en temas de agroindustria, entre otros. Manejar montacargas, por ejemplo, tractores, en fin, hay aquí, algunas. De hecho, aquí en Guayaquil, por ejemplo, un tema que es muy demandado es el tema de seguridad portuaria. Y hay operadores específicos que capacitan e inclusive certifican en seguridad portuaria. Tienes razón, porque además de esto yo quisiera hacer énfasis en que hay muchos accidentes laborales. Sí. En los últimos tiempos estaba revisando una estadística de alta siniestralidad interna, y es porque dentro de las organizaciones no hay el equipo que prevea justamente los riesgos, y en ese sentido hay mucho también por trabajar. Sí, y en eso es en lo que más tenemos organismos reconocidos, por ejemplo en el perfil de prevención de riesgos laborales. ¿Qué hacemos desde la CETEC? Los perfiles, irlos actualizando de acuerdo a las nuevas tendencias. Por eso esto no se hace desde el escritorio, el desarrollo del perfil, se hace con los organismos competentes y con expertos del tema. Se trabajan en mesas, digamos, de interacción en las que se desarrolla el perfil, el instrumento, el esquema, pero el tema específico de prevención de riesgos laborales, de hecho, es en el que más se certifican los empleados de distintas sectores productivos. Muchas empresas, ¿verdad?, sí, que se han iniciado a veces por iniciativa familiar, iniciativa personal, y van creciendo y necesitan tecnificarse.
y en ese sentido justamente ustedes entran ahí. Luego vamos a hablar un poquito en detalle cómo ubicarla, los teléfonos, sí, las páginas web y demás, para que quienes nos están escuchando conozcan. Me imagino que también en materia de ventas y otro tipo de especialidades. Pero antes de esto, quisiera conocer que se están implementando ya 9 talleres. ¿Esto está ya funcionando o están en preparación? No, de hecho los talleres se hicieron el año pasado. Ya. En esos talleres se identificaron las necesidades de las distintas zonas del país. Se trabajó, digamos que se sistematizó esa información y se generó justamente el documento que es la Agenda Nacional de Capacitación, que hoy estamos socializando en Guayaquil. Fueron hechos para desarrollar y la esta agenda ya existe al momento. Exactamente. Excelente. Bien, entonces, las personas interesadas en lo individual, ¿verdad? Y además también empresarial, más allá de las públicas, que seguramente ustedes tienen contacto directo, de las privadas, ¿cómo harían para contactarse con la CETEC? De hecho, los que quisieran ser operadores de capacitación u organismos evaluadores de la conformidad, que son quienes finalmente son el brazo ejecutor de la capacitación o de la certificación, tienen acceso a través de nuestra página web a los requisitos. Estamos trabajando... La página web, ¿cómo se denomina? www.cetec.gov. CETEC, así como suena. Sí. SETEC.gov.es. Y estamos, desde la próxima semana ya va a estar subido un tutorial que les sirve a las personas que quieren ser operadores para que no tengan, lamentablemente estamos hoy en día centralizados en Los Quito. operadores son los que preparan, que dan entrenamiento, los que enseñan, por decir así. Exactamente. Si alguien está enseñando, qué sé yo, cómo ser buen albañil, por ejemplo. Sí. Esas organizaciones existen. Esas organizaciones existen y tienen que ser avaladas por la CETEC. Avaladas, desde el punto de pero vista en base de su también calidad. al perfil que ustedes están entregando para que Exacto. sepan casi como un pensum qué es lo que tienen que enseñarle a los albañiles. De hecho, los operadores tienen 2 formas de capacitar. Una forma es la formación continua, que es a través de cursos específicos en ciertas temáticas, y el otro es formación por competencias laborales, donde nosotros como CETEC además instruimos desde cómo funcionaría el trabajo metodológico para cumplir con ese perfil, porque nosotros Excelente. desarrollamos el perfil. Ingeniera Lorena Poli, titular de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. ¿Algo más que la ciudadanía debería conocer para que se entusiasme? Porque a mí en lo personal, y le digo este informativo, nos apasiona mucho el tema de la generación de empleo. Pero para generar empleo necesitamos mejorar la productividad nacional para poder competir mejor. Y en ese sentido, ustedes están poniendo, creo, no solo el dedo en la llaga, sino diciendo aquí está la solución. Así que es importante. Si tiene algo más que agregar. Sí, nosotros estamos terminando de trabajar en un análisis de las vocaciones productivas de las distintas zonas del país para focalizar a los operadores en las necesidades de capacitación, justamente para impactar realmente en la productividad de las distintas zonas. Entonces sí es importante además que el operador vaya identificando, que trabajemos en conjunto desde esta óptica de identificar vocaciones productivas, de no capacitar en temas que no necesariamente impactan en la productividad. Es decir, que no necesariamente no tengan demanda inclusive al momento, ¿verdad? Porque de qué vale que alguien tenga estudio de cualquier actividad, cualquier disciplina o oficio, si no va a encontrar a quien venderle ese servicio. Exactamente. Entonces acá usted lo tiene organizado. Además me imagino que en la página web estarán los operadores. Es decir, si alguien quiere preparar a su personal, puede entrar a la página y ahí ustedes han acreditado para cualquiera que sea la actividad, ¿verdad? Productiva. Sí. Y pueden ellos luego hacer, me imagino, los contactos para hacer las contrataciones de preparación del ahí personal. Están los operadores, están en qué temáticas están calificados, dónde están físicamente también. Estamos trabajando en el desarrollo de una plataforma virtual porque la nueva tendencia lleva a la virtualización también de la formación. Claro. Entonces no necesariamente yo necesito algo presencial, pero sí necesito algo virtual de calidad. Exactamente.